En 1973 el presidente de Chile elegido democráticamente, Salvador Allende pensó que nacionalizar las minas de Anaconda era una buena idea. Poco después, los militares chilenos comandados por el general Augusto Pinochet asesinaron a Allende y a otros miles en un violento golpe de estado derrocando su gobierno popular. Poco después el periódico The New York Times reveló que la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, fue la organización que alentó y financió el golpe militar. La Guerra Fría de Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus estados satélites estimularon el conflicto político, la tensión militar, guerras de poder, espionaje, propaganda y carreras armamentistas para cerrar el paso al comunismo. Sin embargo, el aspecto económico de esa lucha tenía como objetivo continuar dominando las naciones más pobres y con ello prevenir que los socialistas tomaran posesión del poder y pudieran controlar las fuentes de materia prima. Desde la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde se establecieron las bases económicas para el orden mundial posterior a la guerra, hasta la caída simbólica del muro de Berlín en 1989, la Guerra Fría fue una montaña rusa emocional y política. Los primeros compases se caracterizaron por acuerdos como el Plan Marshall, destinado a reconstruir Europa y frenar la propagación del comunismo. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, los protagonistas adoptaron estrategias más arriesgadas. La rivalidad se intensificó con eventos como la crisis de los misiles en Cuba en 1962, donde el mundo estuvo al borde del abismo nuclear. Los espacios geopolíticos se convirtieron en campos de batalla, desde Corea y Vietnam hasta América Latina, donde las superpotencias desplegaron sus estrategias en un ajedrez global. En los 70, las enormes ganancias petroleras de los países de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, se depositaron en los bancos estadounidenses. Los bancos a su vez buscaron desesperadamente encontrar un lugar donde invertir todo el dinero y obtener ganancias respetables. Comenzaron a dar miles de millones de préstamos en dólares a países en desarrollo, muchos de los cuales estaban controlados por dictadores. La corrupción de los políticos, generales y comerciantes en estos países desviaron gran parte del dinero que se había asignado a obras públicas. Por ejemplo, la dictadura militar brasilera recibió préstamos de miles de millones para construir autopistas y enormes represas hidroeléctricas a un costo grotescamente inflado. La prensa occidental elogió el milagro económico brasileño, el cual dejó al país agobiado de enormes deudas. Las tasas de interés de Estados Unidos subieron en los 80, justo cuando comenzaban las elecciones democráticas en Brasil y otros países latinoamericanos. Los intereses de los pagos de la deuda empezaron a multiplicarse. Uno de los hallazgos más intrigantes reveló que la paranoia y la desconfianza experimentaron un aumento significativo durante la Guerra Fría. El miedo a la infiltración y las conspiraciones, tanto a nivel nacional como internacional, permeaba la psique colectiva. Las personas se encontraban en una danza constante entre la sospecha y la precaución, y cada decisión, cada interacción, estaba impregnada de la sombra de la incertidumbre. ¿Confiar o no confiar? Esa era la pregunta que resonaba en la mente de millones de personas en ambos lados del telón de acero. Este ambiente de desconfianza constante también tuvo un impacto en las dinámicas sociales. La comunicación se volvió un juego de ajedrez verbal, donde cada palabra pronunciada era analizada con cautela en busca de dobles sentidos o intenciones ocultas. Las relaciones interpersonales se vieron afectadas por la sombra de la sospecha, y la capacidad de construir lazos de confianza se volvió una tarea monumental. En resumen, la Guerra Fría no solo fue un conflicto de poderío militar y político, también dejó una huella profunda en el tejido mismo de la sociedad, alterando la psicología colectiva y desafiando las nociones fundamentales de confianza y seguridad. El Fondo Monetario Internacional, creado en Bretton Woods para ayudar a las naciones necesitadas.
Pero, sorpresa de nuevo, solo presta dinero si te comprometes a hacer cosas ridículas como 1. Reducir el presupuesto del gobierno recortando la nómina de empleos finalmente resulta en más 2 y los gastos sociales, lo que puede llevar a despidos masivos, al cobro de la educación y la atención médica. Elevados índices de analfabetismo, sufrimiento y muerte. 2. Elevar la tasa de interés para combatir la inflación, lo que perjudica a los pequeños agricultores y negocios que luchan para pagar sus préstamos. Esto hace al país más atractivo para los inversionistas extranjeros, aunque son libres de llevarse el dinero en cualquier momento. 3. Eliminar los aranceles aduaneros de la mercancía importada, lo que permite que las multinacionales bajen sus precios y lleven a la bancarrota a los fabricantes locales. 4. Eliminar las leyes que prohíban la propiedad extranjera de las tierras, los recursos y los negocios. Esto permite que las corporaciones multinacionales abran fábricas en esos países más pobres, donde frecuentemente les ofrecen a ellos exención de impuestos y tienen libertad de pagar salarios bajos, lo que comúnmente deriva en condiciones de explotación en las fábricas. 5. Cortar los subsidios a las necesidades básicas, liberar más dinero para el pago de deudas, a la vez que forzar a los pobres a pagar más por la alimentación básica. 6. Orientar las economías desde la subsistencia a la exportación dando incentivos a los agricultores para producir cultivos de valor comercial en lugar de alimentos para el consumo doméstico, y alentar la exportación de las materias primas. Y así, con medidas estructurales que harían llorar a un economista, comenzó la era del neoliberalismo. La élite de los ricos en un país ajustado estructuralmente se beneficia de gran manera por causa de estas políticas. Con menores controles al cambio monetario de divisas, tienen la posibilidad de invertir sus ganancias fuera del país o en monedas extranjeras. La gente de Europa del Este, Rusia, África y Latinoamérica han sufrido de manera horrible bajo estas políticas estructurales del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial estimó recientemente que las medidas anti-proteccionistas impuestas por los países ricos le cuestan a los países subdesarrollados más del doble del total de ayuda que se envía del norte al sur. La guerra es el método de desatar con los dientes un nudo político que no pudo desatarse con la lengua, Ambrose Bierce.